No es sorpresa para nadie que Spider-Man Into the Spider-Verse es una de las películas más influyentes en la animación de los últimos 5 años. El largometraje tomó por sorpresa tanto a la audiencia como a la crítica, especialmente viniendo de un estudio que hace solo un año había lanzado uno de los mayores crímenes de esta humanidad registrados en la historia: The Emoji Movie. Y si bien Sony había entregado películas buenas como Lluvia de Hamburguesas, Reyes de las Olas o Monster House, una parte considerable de sus producciones por esa época apenas rayaban lo mediocre, como la saga Open Season y las secuelas de varias de sus películas. La realidad es que nadie veía venir el fenómeno en el que se iba a convertir Miles Morales. En ese tiempo aún era un personaje difícil de digerir para algunos fans de Spider-Man, por lo que una película animada del personaje no parecía ser la gran cosa. Hasta que llegó 2018 y tuvimos esto. Y holy moly, aún recuerdo la primera vez que vi Into the Spider-Verse. Fue en su día de estreno, el cine estaba casi vacío porque era un pueblito del que había visitado por Navidad, así que pude disfrutar la película al máximo, en tranquilidad, y sorprenderme con todo lo que habían hecho. No soy el primero ni seré el último en elogiar lo que logró la cinta. Desde historia, los personajes, la animación, la música de Daniel Pemberton. Joder, me atrapaste. Todo lo que hicieron es auténtico cine. Puedes tomar cualquier momento de la película y tener una obra digna de colocar en un museo. O bueno, al menos tenerla de fondo de pantalla. Pero en esta ocasión quisiera hablar de algo arraigado al subtexto de la obra, a uno de sus mensajes centrales, o al menos uno que yo percibo cada vez que veo la película. Quisiera hablar de Into the Spider-Verse y el viaje de Miles Morales para encontrar su identidad. La historia de Miles Morales, al igual que otras cientos de obras de televisión, cine, libros e incluso videojuegos, tienen como uno de sus cimientos el monomito, esquema narrativo creado por Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras. Sin embargo, quisiera en esta ocasión abordar su travesía desde otra perspectiva. James Marcia, psicólogo graduado de la Universidad Estatal de Ohio, en su libro Ego Identity, nos propone 4 estados para la identidad, por las cuales pasa el individuo alrededor de su vida, con principal énfasis en la adolescencia, etapas durante las cuales se desarrolla su percepción y relación con el entorno, para así descubrir quién es. Y ya sea de forma consciente o no, la obra escrita por Phil Lord refleja bastante bien estas transiciones de lo que significa formar una identidad, tomando como símil la historia de Miles Morales para convertirse en su propia versión de Spider-Man. No puede ser. El primer estado del que habla Marcia es la difusión de la identidad, periodo que caracteriza a quienes no han explorado las opciones ni se han comprometido con una identidad. Avanzan en la vida a la deriva y sin un rumbo fijo, teniendo poca o nula conexión con quienes lo rodean y sin sentido de propósito en su vida. Algo que podemos ver reflejado en Miles en los primeros minutos de la película, la cual busca reafirmar el don nadie que es al introducirlo justo después del montaje de presentación de Spider-Man, uno de los superhéroes más famosos en la cultura popular, mientras que, para la mayoría de las personas, ni siquiera conocían en ese momento quién es Miles ni su historia en los cómics, afianzando de este modo el vínculo que hay entre el protagonista y el espectador, pues ambos descubrirán quién es Miles Morales a lo largo de la película. Más adelante tenemos escenas en las que nuestro héroe se tropieza y cae por culpa de sus agujetas, en un atisbo bastante tímido por parte de Miles para expresarse, pues su falta de madurez y experiencia le hacen creer inconscientemente que, junto a las calcomanías que deja por la ciudad, son suficiente para distinguirlo del resto de personas e integrarlo a su nuevo entorno social. Oye, ¿Sí? agujeta desatada. Sí, ya lo sé. Así la Pese a esto, tanto sus acciones como personas a su alrededor entran en conflicto con el propio Miles. Esto lo podemos ver reflejado en su padre, que cuestiona sus actitudes,
o una compañera de clase que le indica que su agujeta está desamarrada, la seña distintiva de Miles en ese momento, o al menos una decisión que él había tomado supuestamente, tomando como algo negativo la forma en la que Miles se trata de expresar, cuestionando sus acciones y mostrando al público de una forma bastante sutil que él no se siente cómodo ahí. Y es algo por lo que todos podemos pasar alguna vez, ya sea en la escuela, el trabajo o incluso con la familia. Y Miles lo expresa directamente, no se siente parte de ese lugar. Incluso trata de reprobar el examen para que lo expulsen. En pocos segundos nos muestran cómo extraña a sus antiguas amistades, la presión que tiene por llenar las expectativas de un entorno donde no está su gente, junto a la tensión que tiene con su padre, quien, pese a querer lo mejor para él, tampoco es capaz de darse cuenta que esto está alejándolo de su hijo. Y esto seguiría así, de no ser por una anomalía que cambiaría por completo el mundo de Miles. A veces tomamos como nuestras ideas o sentimientos porque es lo que vemos que está considerado como lo deseable en nuestro entorno, algo que explica la exclusión de la identidad, que es el estadio por el que nos hemos comprometido con una identidad sin haber explorado las opciones. El individuo no se ha involucrado en ningún experimento de identidad y ha establecido una basada en las elecciones o valores de los demás. El filósofo Charles Taylor, en su libro Las fuentes del yo, la construcción de la identidad moderna, nos dice que la identidad es algo que se forma tanto por acciones conscientes e inconscientes de nosotros como personas, así como la relación que tenemos con el entorno con el que nos hemos desarrollado. En el caso de Miles, lo vemos pasar por dos cambios de este tipo de identidad, en base a las figuras representativas de ese momento de la película, siendo la primera, su gran ejemplo a seguir, el tío Aaron. Por parte de su tío, Miles demuestra tener una gran afinidad con él durante los breves minutos en los que interactúan sin las máscaras de por medio, desde el consejo que le da para libar a Gwen o al realizar el graffiti de No Expectations. Comparten cierto gusto musical y se nos muestra cómo Aaron impulsa ese lado creativo y artístico de Miles, algo que su padre le reprime al solo centrarse en lo que cree que es mejor para Miles, sin darse cuenta que eso mismo lo aleja de su hijo, y que también es la razón por la que se distanció de su hermano. Aún con esto, como bien refleja el concepto de este estadio, Miles no cuestiona su identidad influenciada por su tío. Sin embargo, su esencia cambia cuando se encuentra con el Spider-Man de su universo y sus sentidos arácnidos se sincronizan. Hay que destacar que Miles tiene su sentido arácnido con los colores característicos de Prowler, indicando que su identidad hasta ese momento estaba designada por la influencia de su tío. Pero estos colores tampoco son una elección al azar. En algunas interpretaciones psicológicas del color, el verde puede representar lo feo, lo horripilante, aquello que se considera desagradable. Se puede relacionar el verde a los venenos y a la bilis, el color de las criaturas no mamíferas como serpientes y lagartos. Y si bien el verde también puede representar cosas positivas como la vida, la esperanza y la fertilidad, en este caso se distancia de esos significados gracias al color morado, el cual a su vez puede representar lo violento, el poder y la malicia. Un dúo de colores que se han usado por muchos años para representar villanos como lo ha hecho Disney, Marvel, DC y otras productoras, personajes como Maléfica, el Duende Verde, Lex Luthor o incluso Cell. Por su parte, al conocer a Spider-Man, sus colores cambian al azul y rojo, además de ser empleados en diversos personajes heroicos como Superman, el Capitán América, Wonder Woman o incluso Spider-Man. Son colores reconocibles por sus valores y claro, será agradables visualmente en conjunto. El azul trae el significado de la confianza, la calma, la seguridad y la amabilidad, mientras que el rojo nos trae el amor, la pasión, la valentía y la fuerza sin necesidad de representar violencia, pues el azul es el que trae el equilibrio moral al color rojo. Por lo mientras, en pocos minutos, Miles ahora debe cargar con la responsabilidad y obligación de terminar lo que empezó Spider-Man, de seguir con su legado. Le vemos comprometido a ello, a continuar con la petición de Peter, pese a los riesgos que implica, teniendo que lidiar con la responsabilidad, con el peso de su inexperiencia de sus poderes nuevos, y la culpa de sentir que dejó morir a Spider-Man. Pero por mucho que se trate de engañar, el traje no le queda.
no es de su talla, no está diseñado para él, pues esa no es su identidad, es la de Peter Parker. Y por lo mismo, la película se encarga de recordar al propio Miles que aún no ha arreglado su conflicto interno, algo que se expresa sutilmente al hacerlo tropezar una vez más con su seña de identidad. En la identidad moratoria encontramos a las personas que están explorando las opciones en un intento de establecer una identidad, pero aún no se han comprometido claramente con ninguna. Este puede ser un periodo de ansiedad y tensión emocional, ya que hay muchas preguntas, pero pocas respuestas. Y lo encaminarán a la fase final de desarrollo de la misma. La fase moratoria es la que más tiempo tiene en pantalla, así que en este momento se empieza a combinar y mezclar rasgos de sus anteriores identidades para consolidar lo que en un futuro será Miles Morales. Desde la convivencia con Peter B. Parker, quien pese a estar en una difícil etapa de su vida, terminará por guiar a Miles indirectamente en lo que representa ser Spider-Man. Quizás le enseña lo directo, cómo balancearse, la dinámica con sus villanos, y el típico consejo del talco que vemos referenciado en la siguiente película, pero también lo termina apoyando, e incluso le cuestiona cuando es necesario. Este momento donde los demás Spider-Man lo presionan para hacer lo que ellos creen que debe de ser capaz de hacer Spider-Man, lo regresa al momento en que se sentía solo, agobiado, presionado por las expectativas de las demás personas, pues incluso con las vagas enseñanzas y el vínculo que ha formado con Peter B. Parker y Gwen, no se siente suficiente para hacerlo, para afrontar la situación. Le sigue superando el miedo y la presión que carga. Intenta estar a la altura de los demás Spider-Man, pero en cada esfuerzo se vuelve a caer y no es capaz de ponerse de pie. Ante tanta presión, trata de retomar parte de su identidad anterior al buscar a su tío Aaron, pues en él siempre vio a alguien en quien apoyarse, siempre ha tenido confianza en su tío. Pero, desafortunadamente para Miles, un cambio de paradigma destroza el último lugar en el que se podía sentir seguro. Me conoce, señor. Nunca me rindo. Tras la revelación de que el tío Aaron es Prowler, Miles regresa con el resto de Spider-Man, en donde tras una acalorada batalla contra los secuaces de Kingpin, tenemos la última persecución de la anterior identidad de Miles, quien lo acorrala en el tejado de la casa. Y es entonces cuando Miles se quita la máscara, que da lugar a uno de los momentos más tensos y posiblemente el segundo más emotivo de la película. Miles. Tío Aaron. No, Miles. Perdóname. Eres el mejor de nosotros, Miles. Vas muy bien. Solo... no pares. Solo no pares. Tras reunirse todos nuevamente en la habitación de Miles, el equipo le da sus condolencias, recordando que la pérdida es parte de lo que forma a un Spider-Man. En este símil, significando que perder y sufrir son parte de las experiencias que nos van formando como individuos. Pues así como en la vida hay buenos momentos que no apreciamos porque los tenemos normalizados, también hay situaciones que nos van a golpear duro, que nos quebrarán, que nos harán caer, diciendo que el cómo afrontamos estas situaciones son parte de lo que va formando a un Spider-Man, o en este caso, nuestra identidad. Peter detiene a Miles y le impide unirse con el resto para enfrentarse a Kingpin. Le hace ver que aún no tiene la capacidad para afrontar la situación. No lo dice solamente por su poder. Peter sabe que Miles no está preparado mental ni emocionalmente para arriesgar su vida y detener a Fisk. Durante toda la película, Miles ha estado huyendo, no se ha enfrentado a nadie, por lo que Peter hace que luche por su derecho a seguir adelante.
Le hace ver que es momento de que enfrente a sus enemigos. Pero no se trata solo de Kingpin, sino de su miedo, su inseguridad, de los conflictos que tenía con su padre. Es momento de que Miles lo afronte y dé un salto de fe. Peter, ¿cuándo sabré que estoy listo? No lo sabrás. Es un salto de fe. Solo es eso, Miles. Un salto de fe. La muerte del tío Aaron es el punto de inflexión para varios de los conflictos que tenía pendiente la película. Detener a Kingpin, ser capaz de manejar correctamente sus poderes, tener confianza en sí mismo, poder reconciliarse con su padre. Todo esto converge en el monólogo de su padre. Finalmente Miles entiende los pensamientos de su papá, y este último entiende que de seguir impidiendo que Miles exprese a su forma, solamente lo alejará de su vida, como ya le pasó con su hermano, y no está dispuesto a pasar por el mismo error. Llámame cuando quieras, ¿ok? Te quiero. Y no hace falta que me lo digas, hijo. Hasta este punto Miles solo confiaba en su tío, pero gracias a la sinceridad de su padre, que finalmente habla abiertamente de sus emociones, siente que puede confiar en él, que puede entenderse con quien antes parecía solo querer controlarlo. La muerte de Aaron permite que ambos se entiendan y, sin necesidad de alguna palabra por parte de Miles, comprendemos sus emociones, podemos leer sus pensamientos y tras una travesía de casi una hora, por fin podemos ver quién es Miles Morales. Por fin podemos ver a Spider-Man. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Miles logra forjar su propia identidad, su versión de Spider-Man. La película lo aclara revelando finalmente su cómic, sello que distingue a cada una de las variantes de Spider-Man. El salto de fe es, sin lugar a dudas, una de las escenas más recordadas de la película, tanto por lo que representa narrativamente y su ejecución cinematográfica. Mientras Miles está cayendo, nosotros como público lo vemos alzarse como Spider-Man. Desde los cristales rompiéndose porque Miles aún tenía miedo, pero estaba dispuesto a darlo todo para demostrar que es Spider-Man. El asta bandera que golpeó cuando tropezó con él mismo, ahora es su impulso para llegar más lejos. La composición general de la escena, todo está increíblemente ejecutado. Para mí es el punto catártico de la película, de lo que representa ser Spider-Man, de encontrarse a sí mismo y ponerse de pie. Y todo lo que viene después del salto de fe no se queda atrás. Se nos presenta el tema musical de Spider-Man, pero esta vez en su totalidad para Miles. Lo vemos balancearse en sincronía de Peter, en reflejo de lo aprendido gracias a él. Lo vemos hacer la misma maniobra del Spider-Man de su universo para llegar al techo del colisionador. Derriba a Peter B. Parker con la misma maniobra que él hizo en su habitación minutos antes para detenerlo. Y si no fuera suficiente ya con eso, usa el truco de la mano en el hombro para derrotar a Kingpin. Una muestra de que todo lo aprendido a lo largo de la película ha sido para dar lugar a su Spider-Man. A un nuevo Miles Morales. A uno que surgió de lo vivido en la película, de quienes lo rodean, de quienes estuvieron a su lado y de lo que ha decidido hacer con esa chispa que tiene dentro. La banda sonora de Daniel Pemberton me parece una obra maestra. El tema de Miles Morales como Spider-Man no solo es una variante del tema general de Spider-Man para la película. En la canción Spider-Man Loves You y Miles Morales Returns,
integran en su presentación parte del tema de Prowler, pues la esencia de su tío aún lo acompaña, representando que Miles encontró su identidad tras un largo desarrollo como personaje, por sus experiencias anteriores, sus decisiones y todo lo que una vez fueron parte de su vida. Finalmente, Miles adopta su identidad y sus propios colores, el rojo de la pasión, la fuerza, el valor, la valentía, y el negro de la rebeldía, el poder y la juventud. Hay muchas cosas más que también se puede decir de la película, como el uso general de sus planos, colores, el montaje, pero lo último que quiero añadir es que la identidad puede modificarse aún después de encontrarla. Marcia en su libro nos habla que un adulto normalmente pasa por fases moratorias ocasionalmente tras un cambio importante en su vida, sin perder su identidad de por medio, sino renovándola. Y el ejemplo de esto lo tenemos en Peter B. Parker, un Spider-Man que ha pasado 15 años combatiendo el crimen y que ha sufrido por la pérdida de la tía May, su ruptura con MJ y el agotamiento físico y mental que le da la responsabilidad de ser Spider-Man. A lo largo de la cinta, Peter también va creciendo, se va descubriendo nuevamente como Spider-Man gracias a la influencia de Miles. En un inicio lo vemos agotado, que no quiere ni escuchar la frase emblemática del tío Ben, accediendo a ayudar a Miles más que nada por manipulación emocional, pero esto va cambiando a lo largo de la película para genuinamente interesarse en Miles, algo que podemos ver en la infiltración de Alchemax o cuando lo defiende en frente del resto de Spider-Man. Al final de la película lo vemos genuinamente preocupado por Miles, en confianza con él, siendo quizás el peor mejor mentor que le pudo haber tocado, pues ambos aprenden y crecen gracias a la influencia del otro, desembocando en la despedida en el colisionador, permitiendo que Miles le devuelva la seguridad y confianza a Peter, la capacidad de ponerse otra vez de pie y encontrarse a sí mismo como Spider-Man. Nada mal, niño. En este punto, Miles se ha encontrado. Ha sobrepasado los desafíos que le puso este encuentro fortuito con la araña de otro universo. Logró manejar sus poderes, se ha reconciliado con su padre, detuvo a la amenaza que en su momento le arrebató sus identidades y se pudo reconciliar con su entorno académico. Después de una historia que nos enseña a ponernos de pie, levantarnos ante las dificultades, a confiar en nosotros mismos y en los demás, a creer en nuestro potencial y recordarnos que cualquiera puede ser Spider-Man, el cómo cualquiera puede perderse en el camino, reflexionar, sentir que el mundo se desmorona y que no hay escapatoria, la película nos recuerda que todos nos podemos encontrar. Y tras tanta acción, escenas gloriosas, una buena historia, personajes entrañables, una banda sonora magistral, una animación impecable que ha derivado en impulsar a otras productoras en tomar riesgos en sus proyectos, y sin duda, un gran amor hacia el personaje de Spider-Man y comprender lo que representa, con todo esto, Miles se presenta al espectador tras descubrir quién es. Nos dice que él es Spider-Man.